Renace y haz que tu luz brille. Tercera gran interrogante existencial. ¿Cómo me percibo frente a Dios? Antes de comenzar a desarrollar la respuesta a la tercera gran interrogante existencial, para no herir susceptibilidades, cultivar la apertura de nuestra forma de ver la vida y nutrir el debate de forma sana y sabiamente, quiero puntualizar algunos aspectos. Primero, es importantísimo asumir que la verdad absoluta no existe en ningún campo del conocimiento humano. Lo que existe son muchas verdades, infinitas interpretaciones de lo que llamamos realidad, donde hay unas verdades que son más completas que otras. Segundo, toda idea, creencia, doctrina o teoría es debatible e irrefutable. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, sin destruir, vejar, ridiculizar ni aniquilar a quienes las defienden. Se trata del debate de ideas de altura, donde se promueve la pluralidad, diversidad y criticidad del pensamiento. Tercero, cada persona interpreta la realidad en base a su sistema de creencias, es decir, cada verdad exhibida es producto de la subjetividad e intersubjetividad de las personas. Cuarto, somos eternos aprendices. Quinto, no debemos confundir el mapa con el territorio. Y sexto, toda idea, creencia, doctrina o teoría está siempre abierta a la crítica, a la revisión rigurosa y al cuestionamiento. Por ello, siempre hay que desarrollar la rigurosidad investigativa, la sistematicidad dentro de la investigación y la criticidad disciplinada para minimizar sesgos y tener una verdad más completa del objeto de estudio que se esté abordando. Habiendo dicho lo anterior, ahora sí vamos a la tercera gran interrogante existencial. ¿Cómo me percibo frente a Dios? Una de las creencias más profundas arraigadas en algunas religiones, especialmente en las religiones cristianas, que representan el 31%, aproximadamente 2.618 millones de la población mundial, es la creencia de ser un pecador. Hay oraciones que muchos creyentes repiten con frecuencia, como, por ejemplo, yo pecador me confieso, que he pecado mucho, ruega por nosotros pecadores, etcétera, etcétera. Se trata de un reconocimiento y de identificarse con una naturaleza pecadora desde la óptica de la moral. El concepto religioso aún vigente de pecado como delito moral alude a la transgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos. Entonces, la percepción que se tiene de sí mismo frente a Dios es que se es un pecador, es decir, un transgresor de las normas y preceptos divinos, y dicho sea de paso, normas y preceptos divinos creados por la cosmovisión del hombre. Cuando una persona internaliza desde etapas tempranas que su esencia es pecadora, mala, corrupta o indigna, no se trata solo de una creencia abstracta, sino de asumir una identidad. En psicología, la identidad funciona como filtro y base para organizar cómo interpreto mis errores, mis impulsos, mis emociones y mi valor personal. Si el eje central es soy pecador por naturaleza, entonces la culpa deja de ser conductual y si algo malo,
y se vuelve ontológica, soy malo. El error deja de ser eventual y se vuelve confirmación de mi esencia pecadora perennemente. La autocrítica deja de ser reguladora y se vuelve constitutiva del yo. Creer y asumir que soy un pecador por naturaleza ataca directamente el centro del ser y erosiona drásticamente mi autoestima. Un discurso religioso centrado en la indignidad o maldad intrínseca tiende a desplazar a la persona desde la culpa hacia la vergüenza, y la vergüenza crónica se asocia con trastornos obsesivo-compulsivos de tipo moral, escrupulosidad, dependencia de validación externa, autocastigo psicológico y a veces físico. En términos simples, si mi identidad es defectuosa, si mi identidad es por naturaleza pecaminosa, no hay reparación posible, solo gestión de daños. Una identidad centrada en la naturaleza pecadora puede activar varios procesos disfuncionales. Primero, identidad defectuosa. Los fallos se interpretan como pruebas de una corrupción interna. Esto bloquea el crecimiento porque el yo se percibe como inherentemente fallido. Segundo, vigilancia moral crónica. La persona vive en autoobservación constante. Pensamientos, emociones y deseos son monitoreados como sospechosos. Esto favorece la ansiedad, el diálogo interior de víctima, la desconexión emocional y la desconexión con su esencia divina. Tercero, creencia de no valer nada. Si en mí no hay nada bueno, el valor solo puede venir de afuera, Dios externo, autoridades religiosas, grupos sociales. Esto debilita la autonomía, vuelve frágil la identidad y aumenta la sumisión o el miedo al rechazo. Cuarto, ruptura entre emociones y mi ser. Emociones normales, rabia, deseo, tristeza, ambición, se etiquetan como evidencia del mal. La persona aprende a desconectarse de su mundo interno, lo que empobrece la autorregulación y gestión emocional. Una autoestima sana no se basa en sentirse bien consigo mismo, se basa en una experiencia estable de legitimidad interior. Los tres pilares que describen una autoestima sana son: primero, dignidad básica. Mi existencia es legítima, valiosa y merecedora. Segundo, eficacia personal. Puedo influir conscientemente en mi vida y puedo construir mi propio destino. Soy protagonista de mi propia historia. Tercero, coherencia interna. Lo que creo, siento, pienso y hago actúan congruentemente. Cuando estos tres ejes de la autoestima se desarrollan adecuadamente, la persona no necesita inflarse, justificarse ni esconderse, ni subvalorarse, porque su autoestima es sana. Cuando mi dignidad básica, percibir mi existencia como legítima, valiosa y merecedora, ha sido afectada por la creencia soy indigno por definición, los efectos letales de tal creencia deterioran mi valía, merecimiento y capacidades innatas. Mi dignidad básica es el suelo invisible sobre el que luego se construyen valores, prejuicios, proyectos y vínculos de mi historia personal. Cuando mi identidad básica está relacionada con una identidad pecadora, no cuestiona lo que hago, sino lo que soy, repitiéndome afirmaciones como nací en falta, mi naturaleza está dañada, no soy digno ante Dios. Esto instala una vergüenza ontológica, porque yo no creo que hice algo mal, sino que creo que algo en mí está mal.
La vergüenza ontológica inmoviliza el protagonismo del ser y genera sensación crónica de no merecimiento, miedo a mostrarse, dependencia de aprobación, dificultad para recibir, sabotaje de bienestar, espiritualidad servil. Una persona que no se siente legítima, ni valiosa, ni merecedora, no vive a plenitud, sino que sobrevive. Cuando mi eficacia personal, es decir, las creencias de que puedo influir conscientemente en mi vida, puedo construir mi propio destino, soy protagonista de mi propia historia, ha sido minada por la creencia mi naturaleza es mala, entonces mi fuerza de voluntad y protagonismo está siempre en desventaja y de forma consciente o inconscientemente asumo el papel de víctima. Lucho contra mí, me vigilo, me sospecho, me controlo. Y como los impulsos, emociones y deseos surgen espontáneamente, la experiencia predominante es no puedo conmigo. Esto produce una subjetividad de fracaso estructural. No importa cuánto se esfuerce la persona, ya que su naturaleza es pecadora. La eficacia personal no se vive como crecimiento, sino como represión. Y la represión, desde la óptica de la psicología, nunca genera sensación de poder interior, sino de tensión crónica. Cuando mi coherencia interna, es decir, lo que creo, siento, pienso y hago actúan en congruencia, ha sido fracturada porque creo que mis impulsos y deseos son enemigos de mi yo ideal, como consecuencia se instala una guerra civil interior. La coherencia interna no significa ausencia de conflictos, significa capacidad de integración, significa capacidad de congruencia. Es poder decir, esto también soy yo, esto puedo mirarlo, esto puedo comprenderlo, esto puedo transformarlo. La identidad pecadora instala una guerra civil interior. Divide la psique en yo ideal versus yo real, espíritu versus cuerpo, pureza versus deseo sexual, voluntad versus instinto, Dios en mí versus yo en mí, profano, pagano, impío, mundano versus espiritual, santo. Lo que surge espontáneamente se vuelve sospechoso, lo que es vital se vuelve culpable, lo que es humano se vuelve obstáculo. En consecuencia, esto genera disociación emocional, culpa automática, dificultad para sentir placer, doble vida interior, espiritualidad superficial, imposibilidad de unidad. Una psique dividida puede ser obediente, pero no puede ser íntegra. Y sin integridad no hay autoestima sana, porque no hay hogar interior bien nutrido y cultivado. Cuando los tres pilares de la autoestima, dignidad básica, eficacia personal y coherencia interna se erosionan, se instala un circuito cerrado letal, un círculo vicioso estructural que consiste en indignidad, impotencia e incoherencia. Indignidad, siempre busco aprobación y redención. Impotencia, busco control externo. Incoherencia, busco normas absolutas que rijan y guíen mi vida. La religión, con un enfoque moralista del ser pecador, nutre perfectamente el círculo vicioso estructural de indignidad, impotencia e incoherencia, ya que ofrece dignidad prestada, eficacia delegada, coherencia impuesta, pero al precio de ceder el control y la salvación a agentes externos. La persona no se afirma, se somete, no se conoce, se vigila, no se integra, se corrige. En síntesis, una identidad centrada en la naturaleza pecadora puede volverse patológica porque convierte el error en esencia, sustituye culpa reparadora por vergüenza crónica, destruye la base de la autoestima, instala una autoimagen negativa resistente al cambio,
interfiere con la integración emocional y el desarrollo de la autonomía. No solo modela lo que la persona cree sobre Dios, sino cómo se experimenta a sí misma. Además de todo lo dicho anteriormente, la creencia de ser pecador no solo refuerza la idea de separación entre el ser humano y Dios, sino que también perpetúa una mentalidad de escasez y carencia que se pone de manifiesto al momento de orar, porque siempre se hace desde la súplica y el ruego. Cuando creemos que somos pecadores, nuestra forma de orar se ve influenciada por emociones como la culpa, el temor y la necesidad de redención. Esto nos lleva a orar desde una posición de escasez y carencia y nos mantiene anclados a un nivel de conciencia de sufrimiento, de víctimas, de no merecimiento y de miedo. La oración se convierte en una súplica constante, en una petición repetitiva para obtener perdón, protección, ayuda o provisión, como si Dios no estuviera ya presente en nuestras vidas, como si no fuéramos santuario del Espíritu de Dios. Cuando una persona se concibe como pecadora en sentido ontológico, no solo se percibe moralmente fallida, sino existencialmente deficitaria. No se vive como alguien que atraviesa procesos, sino como alguien que carece por naturaleza. Carece de pureza, carece de rectitud, carece de mérito, carece de luz, carece de poder espiritual, carece de dignidad. Esta autopercepción instala una conciencia de escasez ontológica. No solo me falta algo, yo soy el problema por naturaleza. Desde ahí, el mundo se experimenta como un espacio donde lo bueno está afuera, lo sagrado está allá arriba, lo pleno está lejos, lo valioso se esconde, lo divino se administra. Y el sujeto se concibe como receptor crónico, nunca como fuente. La oración es un acto de posicionamiento interior. La oración revela al ser y el nivel de conciencia que posee cada persona. Cuando la persona se identifica con una mentalidad de carencia e indignidad por causa de ser pecadora, la oración adopta espontáneamente la forma de súplica, ruego, mendicidad espiritual, negociación, promesa, autoacusación, dependencia. Señor, no soy digno, perdóname, dame, quítame, no me abandones, no merezco, no soy nada ante ti. Esta forma de orar solo manifiesta escasez, falta, desconexión, mendicidad espiritual, indignidad, desmerecimiento, culpa. Muestra una conciencia situada en abajo, fuera, después, sin, menos. La oración se vuelve un acto que confirma la distancia, separación y desconexión con Dios. Cuando la oración se convierte en súplica constante, produce efectos muy concretos. Primero, consolida una identidad de mendigo. El orante no se concibe como participante del ser, sino como beneficiario eventual. Segundo, exteriorización de la fuente divina. Todo bien debe venir de fuera, nada puede emerger de dentro. Tercero, bloquea la responsabilidad creadora. Si todo depende de una voluntad externa, mi conciencia no es campo de creación ni transformación. Cuarto, instala dependencia espiritual. Necesito intermediarios, rituales, tiempos, lugares, fórmulas, sacramentos para acceder a lo espiritual. Quinto, refuerza la sensación de impotencia. Pido porque no puedo, porque soy pecador por naturaleza, porque no valgo y porque soy indigno. Además de todo lo expuesto en los párrafos anteriores, una mentalidad de escasez, producto de concebirse pecador, produce hiperenfoque en la falta, dificultad para vivir el momento presente a plenitud, pasividad enmascarada de devoción, oscilación entre esperanza y frustración, genera una sensación de culpa, vergüenza y distanciamiento respecto a Dios, identificación con una versión fragmentada y defectuosa de nuestra verdadera naturaleza divina,
Esto crea un abismo entre quiénes somos, nuestra esencia divina, y quiénes creemos ser. Si constantemente nos vemos como indignos debido al pecado, es difícil sentirnos merecedores de la abundancia y el amor divino. Esta percepción limita nuestra capacidad para recibir. La creencia de que somos pecadores destruye la confianza y fe en nuestra propia esencia divina y en nuestra capacidad para co-crear. Esto dificulta sentirnos dignos de recibir bendiciones. En lugar de declarar con certeza, pedimos con duda, miedo y con mentalidad de no merecimiento. Las emociones asociadas con la culpa y el pecado generan una vibración energética baja que atrae más experiencias de carencia, escasez y sufrimiento. Según la física cuántica y la ley de atracción, nuestras emociones determinan lo que manifestamos porque son nuestra frecuencia vibratoria. La creencia en el pecado fortalece el antagonismo entre el bien y el mal, entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y el ser humano. Este antagonismo alimenta la idea de que estamos separados de Dios y que debemos trabajar arduamente para reconciliarnos con Él. Las personas sienten que siempre están en deuda con Dios o que deben ganarse su favor. Al enfatizar la imperfección humana y la condición pecaminosa, se produce una desvalorización del ser humano, internalizando una visión negativa de sí mismo, lo que conlleva a cultivar sentimientos de culpa, vergüenza, insuficiencia y desmerecimiento. Además, se cultiva el sentimiento de que nunca somos lo suficientemente buenos. Creo que es importantísimo, luego de todo lo planteado sobre la creencia de ser pecador, plantearse una perspectiva diferente sobre el relato del pecado original. La perspectiva diferente que quiero abordar es la óptica del místico, es decir, desde la visión de quien se concibe ser una chispa divina, quien cree ser una manifestación de Dios, imagen y semejanza de Dios, ser uno con el Padre, ser manifestación divina en cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Para ello, hay que trascender los dogmas impuestos por siglos junto con la razón y lógica imperantes. Para ver la creencia de ser un pecador desde la óptica del místico, primero hay que revisar el significado de la palabra pecado. Las religiones han identificado a la palabra pecado y el pecado en sí con los juicios que se han creado sobre el bien y el mal, es decir, que se ha relacionado directamente la palabra pecado con las interpretaciones morales tradicionales y la transgresión de las mismas. Sin embargo, los místicos ven la palabra pecado como un estado de conciencia relacionado con la desconexión, con el olvido de nuestra verdadera naturaleza divina y la falta de alineación de nuestra frecuencia vibratoria con el amor absoluto. Desde la perspectiva mística, entonces, el pecado no es un acto de transgresión o incumplimiento de normas morales de cualquier índole, sino que es un estado de conciencia de desconexión u olvido. El pecado no es algo inherente a nuestra naturaleza, sino un estado de conciencia de desconexión u olvido provocado por el ego, miedo e ignorancia. Para mayor claridad, veamos estos tres conceptos por separado. El ego es la identificación con una imagen limitada de nosotros mismos, basada en creencias, roles sociales, experiencias pasadas y percepciones fragmentadas que aportan los sentidos de la vista, tacto, gusto, olfato y oído, configurando una realidad fragmentada y dualista que refuerza la creencia de separación de nuestra esencia divina y bloquea la percepción de la unión con Dios. El miedo es una emoción que surge de la creencia en la separación y la escasez. El miedo nos atrapa en patrones de pensamiento y comportamiento que nos alejan de nuestra naturaleza divina. El miedo nos hace dudar de la abundancia, bondad y presencia constante de lo divino en nuestras vidas. El miedo bloquea
nuestra capacidad de imaginar y manifestar nuestra realidad desde nuestra esencia divina y nos mantiene atrapados en patrones repetitivos de desmerecimiento, escasez y sufrimiento. La ignorancia no es falta de conocimiento intelectual, sino el olvido de nuestra verdadera naturaleza divina. Es la creencia errónea de que somos materia, seres limitados, separados y defectuosos. La ignorancia es vivir como si estuviéramos separados de lo divino sin reconocer y vivir desde nuestra naturaleza divina. La ignorancia espiritual es la condición de no aceptar ni reconocer que somos manifestaciones vivientes de Dios, perfectas e infinitas. Por tal motivo, se convierte en la raíz de toda la forma de desconexión, ya que nos hace actuar desde la identidad limitada del ego y reaccionar desde el miedo. Segundo, para ver la creencia de ser un pecador desde la óptica del místico, lo segundo que hay que hacer es asumir que lo que se llama pecado no implica culpa, ni castigo divino, ni ser malo. Más bien, es visto como un error humano, una desviación momentánea de nuestro camino hacia la unidad con lo divino. Es simplemente un nivel de conciencia en el proceso de aprendizaje y evolución espiritual. Cada error o desviación nos brinda la oportunidad de elevar nuestro nivel de conciencia, permitiendo fluir y manifestar amor, abundancia, paz y armonía. Si alguien comete un acto que considera pecaminoso, en lugar de juzgarse o castigarse, puede verlo como una oportunidad para reflexionar, aprender y realinearse con su verdadera naturaleza o esencia divina. El pecado no es algo que deba ser temido o reprimido interiormente, sino una invitación al crecimiento espiritual. Cada desalineación o error que se comete nos ofrece la oportunidad de profundizar en nuestra comprensión y conexión con lo divino. Cada vez que se peca, es decir, se errar al blanco es desconexión u olvido de nuestra esencia divina, es un punto de partida para la transformación, para la metanoia, término derivado del griego que significa un cambio profundo de mentalidad, una transformación radical en la forma de pensar, sentir y vivir. Es la oportunidad para un nuevo estado de conciencia. Desde esta óptica, si alguien experimenta envidia, violencia, odio, deseo de venganza, tristeza, ansiedad, resentimiento, celos, etc., en lugar de juzgarse, condenarse, culparse o sentirse miserable, puede usar esa emoción como una señal para aprender, para mejorar, para liberarse de lo que le perturba su paz interior y para sanar. Este proceso de autoconocimiento lo reconecta con su esencia divina, permitiendo el flujo natural del amor, abundancia, paz y armonía en su ser. Tercero, para ver la creencia de ser un pecador desde la óptica del místico, hay que plantearse un nuevo significado del enfoque del pecado original. Desde la perspectiva del místico, el concepto de pecado original no se interpreta como una falta moral heredada, ni como un acto de desobediencia, ni como una falta al pudor y a las normas morales que rigen la sexualidad, cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén, tal como lo presentan de manera textual muchas religiones. Dicho sea de paso, que la historia de Adán y Eva es una alegoría bíblica, es decir, es un relato ficticio que sirve como recurso literario y método interpretativo, donde dicha narración simboliza y manifiesta un mensaje espiritual profundo que va más allá del sentido literal. Los místicos ven el pecado original como una condición espiritual simbólica que describe el estado de conciencia de separación, olvido o desconexión de Dios o de nuestra verdadera naturaleza divina. El pecado original es un estado de conciencia de desconexión, no una culpa innata. Desde la óptica del místico, el pecado original no es un acto concreto de transgresión de normas sexuales, ni tampoco es un castigo divino,
sino que es un estado de conciencia personal de olvido o desconexión. Representa el momento en que cada ser humano toma conciencia de sí mismo en el plano físico y asume una concepción dualista de todo lo que le rodea, comienza a ver la realidad en pares de contrarios antagónicos y excluyentes: materia, espíritu, bien, mal, luz, oscuridad, amor, odio, sin tomar conciencia que ambos polos son extremos de una misma esencia y naturaleza y que forman parte de un todo, de una unidad que se manifiesta en grados diferentes según la ley universal de la polaridad. Repito, desde la óptica del místico, el llamado pecado original no designa un hecho ocurrido en un pasado mítico ni un delito sexual, sino que es un acontecimiento interior, es el surgimiento de una forma particular de conciencia. No es un error moral, es un estado perceptivo de la realidad. No es castigo, es modo de experiencia, es una forma de ver y vivir la vida. No es una culpa jurídica heredada, es una condición existencial. Lo que el mito de la caída o pecado original hace referencia es al momento en que la conciencia se reconoce como yo. En ese momento se desconecta de su esencia divina y se sitúa como un punto separado del todo. En la alegoría de Adán y Eva, que se relata en el libro del Génesis, los personajes simbólicos de Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos. Esta frase es decisiva. No habla de sexo, ni de culpa, ni de transgresión de normas. Habla de autoconciencia. Se perciben desnudos. Antes de comer el fruto, solo hay presencia. No hay un yo mirándose. No hay distancia entre ser y vivir. Hay presencia. Tras comer el fruto, aparece la mirada sobre sí, el juicio, la comparación, la interpretación. Tras comer el fruto, nace el sujeto psicológico. El pecado original señala simbólicamente el paso de la conciencia participativa a la conciencia reflexiva, de la unidad vivida uno con el Padre al sentimiento de separación, del ser a la identidad del ego, de la presencia a la supervivencia. Este paso no es malo, es constitutivo de la experiencia humana, pero introduce una fractura. La conciencia deja de vivirse como totalidad y comienza a vivirse como entidad separada. Es así como surge la caída, no del cielo a la tierra, sino del ser a la creencia del yo separado del todo. Con el nacimiento del sujeto psicológico o yo psicológico, emerge un nuevo modo de organizar la realidad, la percepción dualista de la realidad. La mente, de manera funcional y pedagógica, usa el recurso de la fragmentación para comprender, empieza a percibir el mundo en pares excluyentes: sujeto-objeto, interior-exterior, bien-mal, espíritu-materia, sagrado-profano, luz-oscuridad, amor-odio. Este movimiento no es perverso, es funcional y pedagógico. Esta forma de percepción dualista de la realidad permite orientarse, diferenciar, sobrevivir, construir cultura, lenguaje, ciencia. Pero cuando este modo relativo se absolutiza, la dualidad se vuelve ontología. Ya no es una herramienta cognitiva, sino una descripción del ser de las cosas. Y ahí nace el nivel de conciencia de desconexión u olvido de nuestra esencia divina, de nuestra unidad con el Padre. El místico afirma: los contrarios no son realidades enemigas, sino polos de una misma esencia, diferentes en grado, no en naturaleza, manifestaciones de una unidad que se expresa en tensiones. La caída no consiste en conocer los opuestos, consiste en creer que son absolutos y excluyentes. La conciencia, en este nivel de desconexión u olvido, deja de reconocerse como el campo en el que todo aparece y pasa a reconocerse como uno de los contenidos que aparecen: el cuerpo, el nombre, la historia, el rol, la herida, la mente. En términos místicos, deja de percibirse de ser fuente y se concibe como forma. Este es el verdadero exilio del Edén.
el desplazamiento que se tiene del polo del amor, unidad, presencia, abundancia, al polo del miedo, separación, escasez. Y desde el polo del miedo se experimenta e interpreta la realidad. Entonces, el mundo se vuelve amenaza o recurso, escenario de culpa o mérito, campo de carencia o conquista, y Dios se convierte en objeto, juez, ideal, exterioridad, instancia separada. No porque Dios te haya abandonado o castigado o puesto a prueba, sino porque tu nivel de conciencia se ha replegado y contraído al polo del miedo. Entonces, desde la óptica del místico, el pecado original no es algo que se comete ni que se hereda. No es una transgresión de la moralidad. Tampoco es un rompimiento de códigos de la sexualidad humana. El pecado original es un nivel de conciencia de todo ser humano al encarnar en un cuerpo físico. Es la condición de una conciencia que se percibe separada, absolutiza los polos extremos, se organiza desde el miedo, se piensa carente, se experimenta incompleta. Por eso todos los humanos nacen en el pecado original, no porque heredan una culpa ni transgreden cualquier norma moral o sexual, sino porque ingresan en un modo de conciencia dual al encarnarse, al estructurar un yo, al aprender el lenguaje, al recibir una identidad. Nacemos en el yo separado, en el yo psicológico, no en la unidad con el todo. Desde el misticismo, el camino del despertar espiritual no destruye la dualidad, la atraviesa, no niega el cuerpo, lo integra, lo honra, no elimina el yo, lo ilumina, no borra los opuestos, los reconoce como polos extremos de una misma esencia y naturaleza que se manifiestan en grados diferentes según el nivel de conciencia con el que se identifique y experimente. El retorno al Edén no es volver a la inconsciencia indiferenciada, es habitar la conciencia diferenciada sin perder la unidad. Poder decir, hay cuerpo y hay ser, hay luz y hay sombra, hay forma y hay fondo, hay yo y hay conciencia. Sin confundirlos, sin oponerlos, sin excluirlos, sin absolutizarlos. En síntesis, desde la óptica del místico, el pecado original es el nacimiento del yo psicológico, la instauración de la percepción dual, la contracción de la conciencia, la identificación con una parte, el olvido de la unidad, la absolutización de los contrarios. No es un error moral, es un nivel de conciencia de todo ser humano. Y toda la espiritualidad profunda no es un camino de perdón y arrepentimiento, de enmendar una falta heredada, sino se trata de un proceso de recordar nuestro origen divino y elevar nuestro nivel de conciencia a la conciencia crística, donde vivimos, existimos y nos relacionamos con todos los seres desde el polo del amor, unidad, iluminación, abundancia, paz, sabiduría y armonía. Desde la óptica del místico, no somos pecadores buscando a Dios, somos conciencia olvidada recordándose. No estamos caídos, estamos distraídos, dormidos y en un estado de olvido. No necesitamos ser salvados, necesitamos despertar. Necesitamos en ese camino del despertar espiritual ir elevando nuestro nivel de conciencia. Por ahora, he llegado al final de este interesantísimo tema, no porque no haya más que decir, ni porque el debate se haya agotado, sino porque creo que con lo planteado he abordado lo más crucial. Y para no hacer tan largo este video, voy a hacer dos videos más, 3.1 y 3.2, relacionados con el tema abordado. Además, quiero recordarles que mi intención no es herir susceptibilidades, sino aportar herramientas para continuar nutriendo el proceso particular del despertar espiritual mediante el debate de ideas de altura de forma sana y sabia. Y finalmente, reitero los puntos que esbocé al inicio de este video. Primero, es importantísimo asumir que la verdad absoluta no existe en ningún campo del conocimiento humano.
lo que existe son muchas verdades, infinitas interpretaciones de lo que llamamos realidad, donde hay unas verdades que son más completas que otras. Segundo, toda idea, creencia, doctrina o teoría es debatible y refutable. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, sin destruir, vejar, ridiculizar ni aniquilar a quienes la defienden. Se trata del debate de ideas de altura, donde se promueve la pluralidad, diversidad y criticidad del pensamiento. Tercero, cada persona interpreta la realidad en base a su sistema de creencias, es decir, cada verdad exhibida es producto de la subjetividad e intersubjetividad de las personas. Cuarto, somos eternos aprendices. Quinto, no debemos confundir el mapa con el territorio. Sexto, toda idea, creencia, doctrina o teoría está siempre abierta a la crítica, a la revisión rigurosa y al cuestionamiento. Por ello, siempre hay que desarrollar la rigurosidad investigativa, la sistematicidad dentro de la investigación y la criticidad disciplinada para minimizar sesgos y tener una verdad más completa del objeto de estudio que se está abordando. Y recuerda que tú puedes transformarte y ser feliz si quieres, te comprometes y actúas.